Pues muy buenas tardes a todos. Estamos continuando nuestro estudio bíblico. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, que Dios nos siga abriendo nuestro entendimiento, nuestra inteligencia espiritual para poder quedarnos con un mensaje. Recuerden que feliz el que lea, el que escuche y el que guarde esta profecía. Guarde en el sentido no de guardarla por ahí en un cajón, sino más bien de ponerla en práctica. Esa es la verdadera felicidad. Mucha gente anda buscando ser feliz y bueno, la felicidad verdadera solamente la vamos a encontrar en Dios y en su palabra, en su voluntad. Mucha gente hoy también con tanto youtuber y con tanta gente que está metida en las redes y pues a veces pensamos que la persona que habla más, que tiene más elocuencia, más labia, más todo, pues es la que tiene más likes, es la que nos va a dar vida. Puede ser que haya gente que sí tenga esa gracia, pero normalmente más bien yo creo que tendríamos que ver que la palabra de Dios es algo estable, que permanece para siempre, que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Por eso cimentar nuestra fe, nuestra alegría en la palabra de Dios va a ser el camino más seguro, va a ser la roca más firme en la cual nosotros podemos caminar nuestra vida. Por eso yo los invito a que continuemos. Tal vez no sean los grandes miles o millones de gente que nos acompañe, pero eso no importa. Lo que importa es ser ese resto fiel que tratamos con nuestro granito de arena de acercarnos a la palabra de Dios. Estamos pues en el capítulo 3, versículo 7. Estamos en la iglesia de Filadelfia. Comienza así el versículo 7. Repito, capítulo 3 de Apocalipsis. Hoy cerraríamos ya el discurso de las iglesias. Estamos ya cerrando esa parte. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si él cierra, nadie puede abrir. Nuevamente, ese ángel, al ángel de la iglesia de Filadelfia, es decir, al líder de esa comunidad y a toda su comunidad, va dirigida. Es decir, Filadelfia no solamente es aquella iglesia que estuvo en los orígenes de la era cristiana, y por supuesto no es solamente Filadelfia, la ciudad aquí en Estados Unidos, sino es finalmente a todos los cristianos, a esas comunidades cristianas dispersas por el mundo entero. Hay pocas iglesias, pocas comunidades cristianas en la historia tan fieles, tan buenas, tan buenos alumnos como esta de Filadelfia. De hecho, en las 7 iglesias, a 6 de ellas, a todas las reprende. Ciertamente comienza diciendo cosas buenas y después ya viene la reprensión, una es bastante duro. A esta, curiosamente, no hay ninguna parte donde se le reprenda, solamente la anima a que persevere, a que se mantenga firme. Bueno, la palabra Filadelfia, filos del griego, que estamos siguiendo el griego por aquí de vez en cuando, filos, amigo, y adelfos, hermano. Es decir, como amigo, el que ama a sus hermanos. Esta iglesia finalmente pues, está dirigida a todos aquellos que tal vez con limitaciones, pero finalmente amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestros hermanos, concretamente en la comunidad cristiana. Esto dice el santo, el veraz, Johagios, Joaletinos. Esto de el veraz o el santo, pues, obviamente se refiere a Cristo. Esto del que es verdadero también tiene una connotación de genuino, real, auténtico, sincero. Esto es bien importante. Este es Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Hoy en el tiempo que vivimos que se dice con mucha facilidad que sí, todas las religiones salvan, todo basta que te portes bien. Y
Yo creo que finalmente solamente hay un camino, solamente hay una verdad, y ese es Jesucristo. Y en la medida que de alguna manera se acerquen, alineen a esto, puede haber salvación. Yo no estoy yéndome al otro extremo de que solamente el cristiano se va a salvar. Puede ser gente que se pueda salvar en otras religiones. Yo no estoy negando eso. Solo que hoy vivimos un tiempo en el que pues ya no se nos invita a llevar a Cristo a otros, porque pues todo el mundo está bien, todo el mundo se puede salvar, pero solamente Él es el único santo, el único veraz, el único genuino, la única medicina que nos puede, ahora sí que sanar. Bien, este veraz, el que tiene la llave de David, si Él abre, nadie puede cerrar, y si Él cierra, nadie puede abrir. Entonces, nuevamente viene diciendo con mucha fuerza esta capacidad que solamente el Evangelio tiene y que solamente Cristo tiene. No hay pues camino a tanta ambigüedad, sino a una seguridad muy grande que hay sobre la fe cristiana. Bueno, esto de la llave de David, hay un texto por ahí en Isaías capítulo 22, versículo 22, donde viene ese término de la llave de David y se refiere finalmente pues, al Mesías que tiene la única manera de dar vida y salvación al pueblo de Israel, y ese pueblo es la casa de David. Queda muy claro. A mí me suena mucho aquí esto de que que si Él cierra nadie puede abrir, y si Él abre nadie puede cerrar. Es también como una delegación de la autoridad que Dios ha dado a su iglesia y a sus ministros y a los cristianos en general para abrir pues, el camino a la salvación. Conozco tu conducta, mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Nuevamente aquí viene la conducta, las obras como algo importante. Más adelante la voy a retomar, por eso ahorita la paso. Mira que he abierto ante ti una gran puerta. Estamos hablando de una comunidad cristiana evangelizadora, entonces Dios le abre una puerta para seguir llevando el mensaje. No sé si recuerdan, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está en su tercer viaje misionero que va a pasar a Europa, dice por ahí que Dios le abrió una puerta para entrar a Europa, a Filipos concretamente, para poder llevar el mensaje. Dios a veces le cierra puertas por un lado, le abre puertas por otro, y finalmente pues es el Espíritu Santo el que nos abre esos caminos. Hoy en día, aunque parezca a veces que están cerradas algunas puertas, para nosotros como evangelizadores, como proclamadores de la palabra de Dios, tenemos que tener la esperanza de que sí hay una puerta, y esa puerta pues Dios nos la abre para llevar su palabra. Dice también, porque aunque tienes poco poder, o sea, es decir, nosotros los cristianos, aunque a veces tenemos poco poder en nosotros mismos, tenemos todo el poder cuando nos unimos a Cristo, pero como cristianos, pues seres humanos también somos limitados. Pero si tratamos de guardar la palabra de Dios y no renegamos de la persona de Jesús, pues Él nos sigue abriendo puertas. Y como dice aquí, mira que te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Esto es algo constante en la Escritura, ver cómo Dios nos somete a los pueblos, nos somete a las naciones. Esto es algo importante. De hecho, pues sí, de Jerusalén, sobre todo en el profeta Isaías se va a ver
cómo Dios hace que muchas naciones vayan y se postren delante pues, del pueblo de Israel, en su santuario, en su casa. Nada menos en la Epifanía, los reyes que vienen de diferentes lugares van y llevan sus tesoros y se postran. Cuando tratamos de ser fieles a Dios, finalmente muchas cosas vienen a rendirse y a glorificar el nombre de Dios. Por eso es importante que no hagamos caso a aquellos que dicen que, hace poco escuchaba yo, ¿verdad?, que a los cristianos en el país en norte de África, ahorita no recuerdo el nombre sinceramente, se les invitaba, una autoridad muy alta en la iglesia, les invitaba que ellos no deberían de llevar la palabra de Dios, que simplemente se conformaran con pues llevarse bien con los del Islam allí. Y bueno, pues eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a continuar pues versículo 10. Bueno, subrayo aquí esto, muchos conocerán que yo te he amado, ¿verdad? Eso es lo más importante, el amor que Dios nos tiene. Versículo 10, ahora sí, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente. Yo creo que si una cosa se requiere de nosotros en todo tiempo y especialmente en estos tiempos difíciles es la paciencia. La paciencia, todo lo alcanza, como dice Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no cambia, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Dice también, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. A veces está muy metido en algunas denominaciones cristianas esto del arrebatamiento, que cuando empiece el problema, las pruebas y todo, pues Dios se va a llevar a su iglesia y pues ya felices y contentos. Son interpretaciones bastante riesgosas. Yo no las estoy descalificando al 100%, pero se me hacen muy, muy riesgosas a la luz de otros textos como este. La prueba va a venir al mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Y por lo mismo, dice, yo te guardaré en esa hora de la prueba. Yo te voy a guardar, te voy a mantener. Dice, vengo pronto, mantén con firmeza todo lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Entonces, como una confirmación, yo creo que el sacramento de la confirmación, ¿verdad?, deberíamos tomarlo más en serio como una oportunidad para mantenernos firmes, mantenernos militantes en los momentos de dificultad. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios. O sea, hacer una columna, a cualquiera que tenemos claro lo que hacen las columnas, pues soportan un templo, soportan una estructura. Ser columnas de una obra, de una familia, ser columnas en una institución, en la iglesia, pues es un trabajo muy grande, mantener la carga, llevar la carga. Esto es lo que Dios pues nos promete. Esto de vengo pronto, esta es también una de las palabras, de las frases que seguido se están repitiendo, vengo pronto, vengo pronto. Es una actitud para mantenernos pues en vela, mantenernos en guardia, que no nos vaya a agarrar la venida del Señor como agarró a aquellos que esperaban en el tiempo de Noé, ¿verdad? Y sino más bien como Noé y su familia que estaban esperando que sucediera algo, que sucediera la intervención de Dios. Al vencedor lo pondré como columna, ya lo habíamos dicho, y no saldrá fuera ya más. No saldrá fuera de ese templo, se quedará en el templo y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es decir, la nueva Jerusalén que baja del cielo enviada por mi Dios. Y mi nombre nuevo. Son 3 grabaciones que Dios va a hacer. Primero, grabar el nombre del Padre, el nombre de la iglesia, de la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo. El nombre nuevo dice, y mi nombre nuevo, o sea, es el nombre de Jesús
que es nuevo. Esto nos hace pensar en esa nueva creación. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y aquí que todas son hechas nuevas. Yo creo que ese es el mensaje. El Padre, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, y yo en este nombre de la ciudad de mi Dios. Recuerden que estamos, pues, la ciudad de Dios la construye el Espíritu Santo. Hoy en día está la lucha entre la ciudad que el hombre construye, el espíritu del anticristo construye, que es antinatural, que no le gusta lo natural, no le gusta la creación de Dios, más bien quiere destruirla y quiere poner al ser humano como lo más importante. Y finalmente, pues más que esa ciudad, pues del hombre, está finalmente liderada o guiada por el espíritu de la maldad. Pero esta ciudad de Dios, pues es la iglesia que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Yo veo aquí la marca de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues si a alguien le deberíamos tener devoción, hoy hablamos de tantas devociones, que a San Judas, que Santa Teresa, que pues devociones muy buenas, yo no digo que no, ¿verdad? Yo también pues, tengo pues mucha devoción a los santos, a los ángeles, en especial a la Santísima Madre de Dios, pero yo pienso que esa devoción al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, tiene que estar por sobre todo y muy clara. Debemos invocar más seguido el Espíritu Santo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, estoy yendo un poquito más a prisa porque quisiera dedicar al menos un tiempo más hacia lo que es la Odisea, que es la séptima iglesia. Dice así: al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Ok, nuevamente, este ángel de la iglesia, o a quien está dirigida esta carta, es al ángel de la iglesia de la Odisea, nuevamente al líder de esta iglesia, a los líderes y por supuesto a toda la iglesia. Así habla el Amén. El Amén de Dios, pues es Jesucristo, el que le dijo sí a Dios. Los seres humanos no pudimos cumplir, por más que se nos enviaron profetas, se nos dijeron tantas cosas, no se pudo, y tiene que venir Cristo a hacer la voluntad de Dios. En ese sentido, Él es el Amén. Así habla el Amén, se refiere a Cristo. El que dice sí a la voluntad de Dios es el que cumple la alianza nueva y eterna. La antigua alianza no pudo, ni los sacrificios del pueblo de Israel, ni el más grande de los sacrificios pudo haberlo hecho, solamente el sacrificio de Cristo, el que dijo sí. Y en ello, pues bueno, también me hace recordar a ese sí de la Santísima Virgen María, que le dice sí a Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, estamos llamados pues a hacer también nosotros ese amén, ese decir sí. Cuando se nos manifiesta aquí Cristo como el amén, también nos está animando a nosotros a hacer ese amén. Ese testigo fiel y veraz, nuevamente es un término que sale muy seguido, el testigo, el mártir, que es fiel y que es veraz, un llamado también a la fidelidad y a ser veraces. El que es el principio de la creación, el primogénito, por lo cual todo tiene su consistencia, que es Cristo. Otra vez: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Órale, estos versículos son bastante fuertes, probablemente sean de los más conocidos del Apocalipsis.
Y bueno, pues es para nosotros una invitación. Bueno, quisiera decir también como preámbulo que esta iglesia de la Odisea en este lugar había aguas termales, aguas obviamente calientes. No sé si muchos de ustedes han estado en lugares de aguas termales. Es precioso el agua termal. Yo desde pequeño tuve la oportunidad de, allá en el estado de San Luis Potosí, en Villa de Reyes, desde aquí mando saludos por allá, en esas aguas termales de allí de Gogorrón. Y sí, es una bendición poder disfrutar de las aguas termales. Pues es un ejemplo de cómo Dios es alguien definido, no es alguien titubeante, no es alguien que nos esté como ojalá y pudieras, ojalá y fueras. Hay momentos en nuestra vida que es algo normal donde Dios nos va a estar llevando a una definición. O juntas o desparramas, o eres frío o eres caliente. A Dios no le importa, no le interesa que seamos tibios. Y más ahora que vivimos una etapa especial en la historia de la humanidad, pues se requiere que le pidamos a Dios que nos dé esa capacidad de ser gente definida por Él. Dice, si no, ojalá mejor fueras frío, a alguien allá, pagano, un ateo, o si te vas a definir, pues sea alguien fervoroso. Pues si eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. O sea, a Dios le da asco, pues ese tipo de cristianismo que hemos estado viviendo. Hoy en día hay mucha ambigüedad, no hay tanta definición como cristiano, todo el mundo nos llamamos cristianos. Un cristianismo de ambigüedad, yo lo veo. Hace poco estaba escuchando aquí también omito decir nombres porque pues yo más que personas trato de identificar situaciones ambiguas o algunos de ustedes tal vez están más informados sabrán de quién me estoy refiriendo, pero no es mi papel estar mencionando nombres, en lo posible no lo haré, pero sí cuando se habla de situaciones del infierno se le entrevistó a esta persona y le preguntaban abiertamente si el infierno pues existe y si era un lugar y si la gente iba allí. Y bueno, dice, pues es que el infierno no es un lugar, es un estado y también pues no creo que Dios sea tan malo para enviar a la gente, más bien pues siempre habrá una gran misericordia de Dios. Yo no niego, la misericordia de Dios es algo infinito, es un mar de misericordia, pero cuando alguien se reafirma y se define en el pecado, pues Dios no le queda otro remedio. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Hoy no estamos hablando de situaciones de pecado, nos da miedo a muchos predicadores, a muchos sacerdotes, a muchos cristianos. Y si no hablamos del pecado, pues este es un problema porque estamos diciendo que no necesitamos un Salvador. Y esto es más peligroso, mucho más peligroso que lo primero que estoy diciendo. Bien, el que tenga oídos que oiga. Tú dices, soy rico, continuamos en el versículo 17, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Pobre, ciego y desnudo. Sí, es decir, a veces pensamos que somos ricos porque tenemos pues, mucho conocimiento, mucho dinero, muchas cosas materiales, pero en realidad somos pobres porque no nos hemos enriquecido con lo más importante que es la vida de Dios. Mucha gente continúa diciendo, pues sí, yo todo lo que tengo lo tengo porque me lo he ganado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no caer en eso. Te aconsejo que me compres oro acrisolado
Esto de comprar oro acrisolado, pues son las pruebas. El oro acrisolado 7 veces, purificado 7 veces, que es el que nos recomienda Dios, es como una disposición a siempre estar dispuesto a la prueba, cosa que no es muy cómodo. El fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras. El vestido significa, pues, sí, las obras que nosotros tenemos. Estar desnudo es no tener obras. Presentarnos ante Dios sin obras es algo vergonzoso, como estar desnudo, ¿verdad? Entonces, esto de la desnudez, pues Dios nos recomienda que nos enriquezcamos con vestidos blancos, que nos cubramos con esos vestidos blancos que son las obras que hacemos a favor de los necesitados, y que nos quedemos también, usemos colirio para nuestros ojos y recobremos la vista. En aquella parte de la Odisea era un lugar donde había un colirio muy famoso, por eso así que el autor sagrado está hablando de este colirio, sí físico, pero también espiritual, que necesitamos los creyentes para poder ver como Dios quiere. Entonces es importante recobrar la vista espiritual, la mirada espiritual, la mirada de Dios, para que podamos ver las cosas como Él ve. Hoy en día, pues en una visión demasiado materialista, los cristianos, en lugar de ser luz del mundo, a veces pudiéramos caer más bien en ser como el mundo, y en lugar de iluminar al mundo, comportarnos como los del mundo. Dice, continuamos y ya casi terminamos. Dice, yo a los que amo los reprendo y corrijo. Esto va totalmente contra lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Que como Dios nos ama tanto, no nos puede reprender ni corregir. Hoy en día, sobre todo en esta visión de la sexualidad humana, que pues según la palabra de Dios, de acuerdo a la visión de la Biblia, que Dios creó hombre y mujer, y que Dios lo que creó, lo creó bien. A veces hemos entrado con mucha facilidad a ciertas ideologías, dejarles entrada, y pues no tenemos la visión de Dios, hemos perdido. Se conoce la Biblia, pero no estamos sometidos a la Biblia, solamente usamos la Biblia para nuestras conveniencias. Entonces necesitamos usar ese colirio del Espíritu Santo para poder ver como Dios ve, recobrar la vista y poder también pues recibir la corrección de Dios. Se puede ser ferviente y arrepiéntete, nuevamente la palabra arrepentimiento, y nos está llamando a ser fervorosos. Hace poco que hubo el avivamiento en Asbury, en esta parte, este estado que está al norte. Estamos aquí en Oklahoma, y está, bueno, allá en Kentucky, donde hubo este revival, este reavivamiento. Yo he visto con cierta tristeza y que muchas iglesias históricas, especialmente, lo voy a decir, ¿verdad? Iglesias como la iglesia, representantes, no digo que oficialmente lo hagan, pero sobre todo representantes de iglesias históricas, están criticando que pues cómo va a ser posible que estos jóvenes ahí perdiendo el tiempo, que están muy fumados, que están haciendo cosas no reales, no objetivas. Yo pienso que es una tristeza, ¿verdad? Que no haya fervor, que más bien critiquemos ese fervor. Realmente todos necesitamos un reavivamiento. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Entonces estamos invitados pues a abrir esa puerta. Esa puerta se abre desde dentro. El Señor no puede llegar toca la puerta, pero no forza ni hay manera de abrir desde afuera. Esta puerta es la puerta de nuestro corazón, de nuestra voluntad, para poder nosotros abrirla. Ciertamente Dios, con su gracia, puede hacer que ocurran cosas para que se abra esa puerta. En ese sentido, Él tiene todo el poder para hacerlo, pero nos da la oportunidad de abrirla a nosotros.
Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí llegamos por hoy. Continuaremos próximamente en el capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.